Así que bueno, ya que el señor Avellán se atreve a desvelar este tipo de infames audios en los que lógicamente han sido robados de manera ilegítima, ilegal, inmoral, infame, vamos a conocer un poquito más al señor Avellán. El señor Avellán es un tipo periodista que ha estado muchos años dedicado lógicamente a este oficio, pero que parece no tener ningún escrúpulo cuando se trata de intentar derribar a un personaje público de la manera, como digo, más poco ética que te puedas imaginar. Y bueno, pues dejadme que os cuente un episodio muy interesante que le ocurrió hace ya varios años cuando trabajaba para la cadena COPE, donde, bueno, pues siendo él el autor intelectual, material, el cerebro de la operación, consiguió infiltrar a periodistas en el, me parece que fue la sede de los estudios generales de medios donde se miden las audiencias, para inflar los datos de su cadena y poder cobrar más, porque lógicamente todo este tipo de cosas tienen repercusiones y bueno, pues dependiendo de las audiencias que tengas en tu emisora, pues lógicamente luego las compañías, las marcas pagan más o menos por publicidad. Y bueno, pues parece que el señor Avellán había estado, como digo, ordenando a determinados periodistas que se infiltraran allí y bueno, pues manipularan las cifras y las inflaran en su favor. Finalmente hubo denuncia, casi se llevan por delante de la cadena COPE, él fue despedido precisamente por eso y además, bueno, pues luego tuvieron que llegar a un acuerdo amistoso en el que no recuerdo si él o la cadena COPE tuvieron que pagar las costas del juicio, algo así. Así que bueno, pues para que veáis la calaña de lo que es la persona a la que señala Florentino, y bueno, pues para que veáis que hay gente que es que no tiene ningún tipo ni de escrúpulos, ni de límite moral, ni de prácticamente nada, ¿no? Hay que contender con este tipo de cosas y como digo, Florentino, que es una persona exitosa en un país tan particular, pues lógicamente no me extraña nada que le salgan este tipo de enemigos rancios que básicamente buscan derribarle y siempre pues la caricatura del es una persona que de imagen a la galería pública, es increíblemente bueno, pero luego es un ogro, es malísima persona, en fin. Cosas que por desgracia pasan en sitios con gente con mucha mente simple. Y bueno, pues como decía, y lógicamente, dado el interés informativo que ha suscitado, pues cómo no iba a mencionar esa infame exclusiva que nos va a tener dando la matraca toda la semana con el tema de los famosos audios, en el caso de hoy. Los audios que se le arrebataron a Florentino Pérez en conversaciones privadas, en los que, bueno, en este caso, pues insultaba y de mala manera a Cristiano Ronaldo y a Mourinho. Eran sus siguientes objetivos. Y bueno, yo la verdad es que tampoco quería darle demasiado pábulo a toda esta historia porque al final, como digo, son opiniones, no dejan de ser opiniones de un presidente del Real Madrid que, si lo analizáis bien, está mirando todo el rato por el Real Madrid como institución. ¿Me entendéis? Número uno. Número dos, tampoco entréis al trapo de juzgar a unos a otros de verdad, que si Casillas, que si Raúl, que si Cristiano, no entréis al trapo porque eso es exactamente lo que quiere el que ha difundido estos audios, generar una guerra civil dentro del Real Madrid, ¿vale? Porque además se ve un Florentino que efectivamente está preocupado porque el ego de las estrellas, de los jugadores, que por otro lado entiendo, o sea, hasta cierto punto, fijaos, hasta qué punto puedo llegar a entender por qué hacen ciertas cosas, pero al final se ve un Florentino defendiendo al Real Madrid por encima de todo, a pesar de que utilice pues un lenguaje pues más chabacano. Lógicamente estás en una conversación privada. Es que ¿qué tipo de lenguaje vas a esperar? ¿Qué tipo de lenguaje vas a esperar? Es que es evidente. Entonces, pues lo de Mourinho y lo de Cristiano, pues sí, les insulta duramente. Florentino ayer emitió el comunicado, de alguna manera asume y reconoce que eran suyos. Y bueno, pues es como si nos pillan a cualquiera de nosotros en una conversación privada donde lógicamente nos relajamos de una manera extendida, porque al final es eso, una conversación privada y nadie debería meterse en ella, pero bueno, al final ha pasado lo que ha pasado. Pero bueno, de todas formas os voy a sacar quién es la persona a la que señalaba ayer Florentino, para que tengáis también una idea de quién está detrás de todo esto. Pero bueno, así que ya sabéis, la siguiente edición sobre Cristiano y Mourinho. Ya que estamos hablando de centro del campo, vamos a quedarnos con una figura que ahora mismo es incuestionable en el Real Madrid y que además, para corroborarlo, ha quedado en el 11 ideal de la Copa de América, que se llama Casemiro, y que lógicamente creo que ya no hay ninguna duda entre ningún madridista de que este sí que es de los pocos teóricos titulares en el Real Madrid, pase lo que pase, entrenador que haya en el banquillo da igual, porque va a contar con
Casemiro. Evidentemente el jugador pues ha hecho una grandísima Copa de América. La verdad es que Militao en este aspecto creo que empezó yendo un poco por el mismo sendero. Ya sabéis que empezó de titular, pero por algún motivo pues al final se quedó fuera de la titularidad y ha quedado un poco de sabor amargo, pero en lo que se refiere a Casemiro, yo creo que ha sido el gran triunfador de los madridistas con Brasil, precisamente porque lo ha disputado prácticamente todo, porque ha sido de los más destacados, porque ya a día de hoy su presencia, su estatus, tanto en el Real Madrid como en Brasil, son prácticamente incuestionables y como digo y dije el otro día, Casemiro va a ser uno de los que probablemente se revalorice en el Real Madrid y como digo, no es para venderlo, pero lógicamente tener activos de este tipo y de este calado en el Real Madrid pues siempre ayuda porque significa que su rendimiento deportivo pues está yendo en la buena dirección. Básicamente el precio de mercado lo que viene es a reflejar es de hecho una extensión de lo bien que lo están haciendo o lo mal, en el caso de que lo están haciendo mal en el terreno de juego. Así que bueno, pues enhorabuena a Casemiro, es una muy buena noticia, creo que es otra pequeña muestra que añadir en su palmarés, que ya es glorioso de por sí, pero que en cualquier caso siempre ayuda para afrontar una nueva temporada pues llena de retos, llena de desafíos, donde bueno, pues el Real Madrid tiene teóricamente que volver a ser de los equipos más competitivos que encontremos en Europa. Yo creo que todo va a depender también un poco de la cadena de fichajes o no fichajes y salidas, por supuesto, que hagamos para esta temporada, pero dejadme que os diga que Casemiro, allá donde vayamos, seguro que él va a ser de los que estén ahí arriba y de los teóricos titulares, porque es que ahora mismo como medio centro defensivo yo personalmente no veo a otro. Y bueno, pues en un año en el que el Real Madrid espera varias revalorizaciones como la de Casemiro, como la de Fede Valverde, lo cierto es que ahora en el corto plazo la revalorización que más está esperando el Real Madrid desde la selección española en los Juegos Olímpicos es la de Dani Ceballos, precisamente para poder colocarle en el mercado. Exactamente lo contrario de lo que al parecer pretende él, que sí que quiere ponérselo difícil a Carlo Ancelotti para que cuente con él. Yo personalmente, dejadme que os diga una cosa, Dani Ceballos, si quiere efectivamente luchar por un puesto en el Real Madrid, lo primero que tenía que haber hecho es lo que también tenía que haber hecho Marco Asensio, que es renunciar, no ir a los Juegos Olímpicos y estar desde ya en la pretemporada del Real Madrid luchando por un puesto, pero ha preferido irse a la selección española, así que el Real Madrid, en cuanto el jugador haga un buen campeonato, una buena participación, va a intentar colocarle en cualquier sitio que pueda, porque evidentemente Dani Ceballos, dejadme que os diga que teniendo a Odegaard, teniendo a Fede Valverde, va a tener, teniendo a Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, va a tener bien complicado poder jugar en el Real Madrid. ¿Que luego ocurra o no? Pues no lo sé, pero desde luego ya de partida vamos mal, y con el tema de Marco Asensio tres cuartos de lo mismo. O sea, yo me quiero quedar en el Real Madrid y lo último que hago es irme a la selección española olímpica, que ya ves tú. A ver, dime tú a mí qué pinta Marco Asensio por allí una vez que al final, sinceramente, ¿qué tienes que ganar? ¿Una medalla? Vale, tu juego, tu participación en ese torneo mundial está muy bien, pero hombre, si quieres jugar en el Real Madrid, lo que tienes que hacer, o ser importante en el Real Madrid, lo que tienes que hacer es quedarte en el Real Madrid, no marcharte. Evidentemente, en este sentido, yo personalmente es una decisión que no hubiera tomado jamás y al contrario, como hizo Rodrigo, me quedo en el equipo blanco con total compromiso para que Ancelotti vea que me quiero machacar y que me quiero esforzar por ser de lo mejorcito que pueda tener para echar mano. Así que bueno, pues ahora ya veremos a ver qué ocurre, pero lo de Dani Ceballos, en cuanto lo haga un poquito bien, se va del Real Madrid, lo tengo claro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos Dr. J Fútbol and Fan. Bueno, pues vamos con otra jornada un tanto infame ciertamente, porque se han vuelto a filtrar más de esa serie de audios arrancados de manera ilegítima, ilegal e infame a Florentino Pérez. Pero bueno, ya os comentaré de eso. Ahora vamos con cosas más interesantes y que lógicamente nos alegran la vida a los madridistas. Y ni más ni menos que esta noticia que es absolutamente espectacular y que en mi opinión está a la altura de la última que os sacaba precisamente anoche, precisamente ayer a última hora, en la que comentaba que en Alemania dicen que el Borussia Dortmund ya está dispuesto a vender a Haaland este mismo verano y que le ponían un precio de 175 millones de euros. Bueno, pues dejadme que os diga más. Sky Italia va incluso más lejos y aventura que Haaland ya tendría un preacuerdo con el Real Madrid, eso sí, para 2022, y que el jugador noruego prefiere esperar en lugar de precipitarse y hacer las cosas mal. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la importancia, la razón por la que tiendo a creer más a Sky Italia? Muy sencillo, porque el agente de Erling Haaland, también agente de Pogba, Mino Raiola, es italiano y lógicamente allí juegan con una cierta ventaja a la hora de saber
qué es lo que piensa tanto el representante como sus representados. Y aluden precisamente a esa famosa cláusula que todavía no se sabe si existe o no, de 75 millones del próximo 2022 que entra en vigor en el contrato de Haaland, y que precisamente por eso el Real Madrid esperaría un año, y al noruego además no le importa esperar todavía una temporadita más, asegurándose su llegada al Real Madrid con un preacuerdo. Y además es que dicen que el Real Madrid está muy por delante de otros equipos que también le pretenden, como son Chelsea y a última hora que se acaba de unir el Manchester City de Guardiola, que prepara, dicen, una superoferta por él. Así que buenas noticias, todo va en la dirección correcta y adecuada. Como por supuesto va también en la dirección correcta y adecuada lo que nos hemos encontrado de Andrés Sonrubia, periodista del diario AS, especializado en fútbol francés, que conoce bastante bien todo lo que se cuece en el país galo, quien dice que en una entrevista concedida a Bernabéu Digital, Mbappé ya le habría dicho a varios de sus compañeros que se va, que se quiere marchar o que no va a renovar su contrato. Una de las dos. Básicamente les ha dado a conocer lo que ya prácticamente todos nos solíamos, que su intención de no renovar es firme, y así lo saben ya sus compañeros. Lógicamente, esto, decía el periodista muy prudente, no significa una venta automática o una compra automática por parte del Real Madrid. Aquí todavía, lógicamente, hay mucho que andar, hay mucho que hablar. El Real Madrid aún no ha lanzado una oferta formal, pero las buenas noticias es que efectivamente el compromiso del jugador, la parte que le correspondía a él cumplir, desde luego la ha cumplido, y con creces. No podrá quejarse el Real Madrid de que el jugador, el joven jugador además, mostrando una madurez pues impropia de su edad, ha cumplido con la parte que el Real Madrid, y además de la manera que el Real Madrid le había sugerido prácticamente desde hace año y medio. Es decir, ve tranquilo, ve con calma, no cometas ningún error, no hables nada mal de tu club, no te lances al cuello, no te lances a la yugular, no inicies una guerra que quizá no puedas ganar y que termine dando con exactamente lo contrario de lo que estás buscando. Así que lógicamente en este sentido yo creo que el jugador ha hecho todo lo que estaba de su parte. Ahora, ¿qué es lo que queda? Muy sencillo, que Al-Khelaifi asuma que el jugador se quiere ir, que se sienten a negociar, que efectivamente deje ya la imagen de que quiere luchar hasta el final por Mbappé, porque prácticamente lo tiene muy complicado, y que entonces sea Florentino el que se lance a la yugular del Paris Saint-Germain, lógicamente de una buena manera y con una buena oferta sobre la mesa, que como decía Pedrerol será entre 100 y 120 millones. Eso sí, lo que tampoco podemos ser es ingenuos, y según comentaban hace unas horas, el PSG se rinde, al parecer está cerca de rendirse con la posible contratación de Leo Messi, lo cual no tengo que deciros que es un pequeño imprevisto, no un imprevisto, pero sí un contratiempo, en el sentido de que, lógicamente, cuanto más difícil sea para el Paris Saint-Germain encontrar un reemplazo a Kylian Mbappé, pues lógicamente más difícil será que el PSG esté abierto a negociar con el Real Madrid por el jugador de Bondy. Evidentemente, ayer además anunciaban en el Chiringuito que el Barça tenía pensado ya renovar a Messi esta misma semana, con lo cual entiendo que con Javier Tebas está todo más o menos hablado, está todo más o menos dicho, está todo más o menos aclarado, y en un principio sí que sería pues más que evidente que el Barça, o finalmente Messi, se va a quedar en el Barça, que era más o menos lo que todos esperábamos y pensábamos y que iba a ocurrir. Y bueno, pues lógicamente cuando el PSG se encuentre con que no puede fichar a Leo Messi, entonces creo que redirigirá sus armas hacia Cristiano Ronaldo, que es la siguiente gran estrella que podría estar tentada por jugar en el Paris Saint-Germain, y cuyo agente Jorge Méndez ya parece que habría tenido algún tipo de contacto con la entidad parisina. Yo personalmente me alegro mucho, porque si no es Messi, que sea Cristiano o que sea quien sea, y que se venga Mbappé para acá, para el Real Madrid, y punto. Así que bueno, pues a partir de ahí yo creo que tenemos que estar preocupados, sí, pero tampoco demasiado. Es decir, estas cosas pasan. El movimiento por Messi era un movimiento complicado, porque todos sabemos que Messi se quiere quedar en el Barça. No sé si finalmente hará un esfuerzo o no, pero estaba más que claro que aquí va a arreglar todo el mundo lo que pueda para que Messi siga en la liga. Lo comentaba precisamente uno de mis suscriptores en el canal de inglés, por cierto, el canal de inglés, que si no lo sabéis ya, en Real Madrid Hub, ahí estamos, así que si queréis suscribiros, sois bienvenidos. Pues lo comentaba un suscriptor, decía que es bueno al final para la liga que Leo Messi se quede. Bueno, yo ciertamente comparto esa opinión y entiendo por lo que lo decía, así que bueno, pues tampoco os preocupéis demasiado y no os echéis a llorar, porque no es nada definitivo.
Y por supuesto, ya que hablábamos de mediocentros defensivos, vamos a quedarnos con la noticia que también daba Andrés Onrubia en esa entrevista a Bernabéu Digital, en la que comentaba que ni Paul Pogba ni Camavinga van a ser fichajes del Real Madrid. Es decir, ahora mismo ambos jugadores tienen posibilidades ínfimas de convertirse en jugadores blancos. Evidentemente, cuando hablamos concretamente de Pogba y Camavinga, lo hacemos en el sentido de que ambos han estado muy vinculados al Real Madrid. Incluso de refilón se tocó la posibilidad de que Pogba llegara al Real Madrid gratis el año que viene, pero parece difícil porque el Paris Saint-Germain está cerca de cerrar la contratación con Paul Pogba, o por lo menos tienen un interés bastante abultado en fichar al centrocampista del Manchester United. Evidentemente el Manchester United, ya que está haciendo un gran esfuerzo económico con el fichaje de Jadon Sancho por 90 millones, muy probablemente con el de Rafa Varane también, pues va a tener que quitarse jugadores y además importantes, y en este caso creo que efectivamente Paul Pogba va a ser uno de ellos. Muy probablemente puedan sacar todavía un buen dinero por él, yo creo que 50 o 60 kilos todavía es algo bastante razonable para que Pogba salga del Manchester United y se convierta en compañero de Sergio Ramos. Y luego, por ejemplo, el tema de Camavinga, pues ya sí que es más complicado. No sé hasta qué punto el Paris Saint-Germain está realmente o sigue realmente interesado en el joven jugador. Es cierto, por ejemplo, que Camavinga había sonado mucho más para el Real Madrid, pero sobre todo cuando estaba Zidane. Ahora que Zidane se marchó, luego que además pasó lo que pasó con el Rennes, que al final se iba a quedar una temporada más, pero luego se marchó el entrenador, al final se estropeó un poco la relación. Luego además Jonathan Barnes comunicó al Real Madrid que el jugador no tenía intención de renovar con el Rennes. Esto hace muy poquitas fechas, pero parece que el Real Madrid como que no recogió el guante de Barnet, así que bueno, en este sentido veremos a ver qué ocurre, pero decía y afirmaba Onrubia que ni Paul Pogba ni Camavinga a día de hoy tienen grandes posibilidades de jugar en el Real Madrid. Y luego otra de las noticias que ha salido, que es curiosa porque viene de alguna manera a confirmar que cuando hablamos, cuando nos hacemos eco de determinados rumores, al final en el fútbol se cumplen estas cosas. Y como sabéis, antes de que se produjera el fichaje de Ramos, cuando todavía incluso estábamos hablando de una posible renovación, del tema de la renovación, del contrato y tal y cual, salían muchas noticias en el sentido de que Neymar estaba presionando para que el PSG fichara a Ramos y que incluso habían tenido charlas personales. Bueno, pues efectivamente Ramos ha confirmado que lleva hablando con Neymar no solo desde los últimos meses, sino desde hace 6 o 7 años, con el que ha mantenido siempre una excelente relación, y que precisamente Neymar le convenció para venir al Paris Saint-Germain. Para que veáis que cuando hay rumores y noticias de determinados jugadores que llaman unos a otros para decirle, oye, vente aquí, vente allí, Ramos confirma que efectivamente los jugadores antes de fichar por un club intentan ponerse en contacto con jugadores que tengan amigos o conocidos en ese club para preguntarles cómo va la situación, cómo se genera esto, cómo se genera lo otro. Y bueno, pues en este sentido venía a confirmar lo que es una realidad dentro del mundo del fútbol, y que efectivamente Neymar en este caso concreto le convenció para que se quedara. Así que lógicamente cuando digamos que Neymar tiene mucho poder en el Paris Saint-Germain de decisión, evidentemente cuando oigáis que Neymar intenta convencer a Mbappé para que se quede o cosas así, pues haced caso, prestad atención, porque aquí hay muchas cosas que se saben que son vox populi dentro del mundo del fútbol y que luego mucha gente tiende a criticarnos a los que nos hacemos eco de ellas porque habla de mentiras tal y cual. No. Tened mucho cuidado y sed cuidadosos, porque la información que se maneja en el mundo periodístico acerca de los futbolistas es mucha y en muchos casos además muy buena. Así que efectivamente ahora Ramos reconoce en esa entrevista al equipo que Neymar le convenció para ir al Paris Saint-Germain y que además ya había hablado con jugadores antes de tomar esa decisión. Por eso yo, a pesar de que el Arsenal se había metido, le ofrecía más, evidentemente para mí el vestuario del Paris Saint-Germain tenía prácticamente al jugador hecho, porque es que tiene amigos allí. Así que bueno, veremos a ver, porque como digo, saldrán muchos más rumores de este tipo, creedlos. Pero bueno, vamos a dejar ya este tema al lado y nos vamos a meter ya en lo que se refiere al Real Madrid, que vamos a ver en la temporada 2021-22, que con o sin nuevas incorporaciones va a volar. Así por lo menos lo decía José Luis Sánchez en El Chiringuito, quien ha comentado lo que está siendo las primeras 2 semanas de preparación del Real Madrid, con un Real Madrid de Carlo Ancelotti que al parecer no va a tener absolutamente nada que ver con lo que vimos en la primera etapa y mucho menos con lo que vimos con Zidane. Quiere, dice José Luis Sánchez, un Real Madrid absolutamente vertical, donde los extremos sean auténticos puñales y que se dejen de pasecitos de seguridad, horizontales, movimiento de pelota, especulación. No. Quiere un Real Madrid vertical,
rápido, relámpago, de contragolpe, súper vertical, que vaya directo a donde tiene que ir, es decir, a la portería rival. Lógicamente yo, como no voy a decir que me alegro mucho de oír esto, porque es exactamente lo que estamos esperando, y obviamente creo que para Ancelotti también es un reto construir un Real Madrid de este tipo, que lógicamente lleva sus riesgos, porque además tienes que contar con determinados elementos y herramientas que en mi opinión no tienes o no las tienes en las mejores condiciones. Por ejemplo, yo personalmente, con todos los respetos, de verdad, a Carvajal, por ejemplo, no le veo de puñal carrilero, sinceramente. Sí que veo más a Odriozola en ese sentido, con lo cual yo creo que saldría beneficiado. Y sí que tienes que jugar con carrileros, con extremos o con extremos que sean realmente puñales, ¿no? Luego comentaban que Hazard, que Rodrigo, ya, pero bueno, Hazard es que tendremos que ver en qué forma llega. Rodrigo veremos a ver si efectivamente pues es el jugador que todos esperamos. Y luego la gran incógnita, que te puede valer muy bien para ese tipo de sistema, pero que es una incógnita, es Gareth Bale. Ver a ver en qué situación psicológica llega el jugador, a ver si compensa o no compensa. Pero bueno, en cualquier caso, yo personalmente me alegro mucho porque parece que van a volar y van a ser auténticos aviones y lógicamente van a contribuir al espectáculo mucho más. Y precisamente José Luis Sánchez también revelaba qué jugador le está sorprendiendo para muy bien y al que está destacando por encima del resto. Se llama Rodrigo Goes y al parecer es el joven jugador, la joven promesa del Real Madrid, quien está llamando más la atención de Carleto, puesto que de él ya tenía informes, pero cuando le ha visto entrenar, por lo visto ha sido como un flechazo. Es decir, está muy confiado en que el jugador puede llegar a convertirse en uno de los destacados de esta temporada y lógicamente cuando el entrenador ya te dice que de alguna manera el jugador está entre los elegidos, pues no tienes más que pensar que efectivamente el jugador va a tener una importancia y un protagonismo que quizá no tuvo la temporada pasada y parece que va a ser importante en este Real Madrid de Carleto. A mí esto, pues lógicamente me suena a música celestial, evidentemente es una muy buena noticia, me alegro mucho también por Rodrigo Goes, que no ha ido ni a Juegos Olímpicos ni a la Copa América y está ahí a tope con el Real Madrid, pero claro, luego me queda saber cómo lo va a conjugar para darle cabida, por ejemplo, a Gareth Bale. Cómo lo va a conjugar para darle cabida a Marco Asensio, cómo lo va a conjugar para darle cabida ya en la otra punta a Vinicius, a Hazard. Lógicamente, pues todo ese tipo de interrogantes me quedan por desvelar y no tengo que deciros que para mí sería una ilusión ver a Rodrigo triunfando en el Real Madrid, todo este tipo de cosas, pero claro, hay que ser también conscientes de la situación y de lo que se viene. Es decir, Rodrigo tiene muchísima competencia, tiene 20 años, es un chaval muy joven y lógicamente colgarle ya una titularidad indiscutible son palabras mayores, ¿eh? Ojo, que yo estoy completamente de acuerdo, que el Real Madrid tiene que apostar por los jóvenes, pero claro, evidentemente tampoco soy tonto y me doy cuenta pues de que a lo mejor no es todo lo adecuado que se debiera, porque hay que ser prudentes, ir despacio con los jóvenes y yo creo que también va a depender mucho del tipo de pretemporada que haya, pero bueno, en cualquier caso es buena noticia. Bueno, pues sí, entre tanto revuelo con el tema de los audios, lógicamente yo imagino pues que no tiene que ser una semana fácil para Florentino Pérez, pero en cualquier caso esta noticia que vamos a dar aquí tiene que ser por lo menos un pequeño alivio dentro de toda la tormenta, y es que efectivamente la Superliga vuelve a dejar claro que es una competición absolutamente legítima, respaldada por la justicia, que además ha admitido efectivamente como parte demandante a la sociedad que creó de alguna manera, donde se gestionó y se gestó la Superliga, la sociedad A22 Management, donde, bueno, pues admite la justicia en este caso a la propia entidad como demandante, y es que la UEFA había solicitado que esta entidad no pudiera presentarse en el caso, en la demanda, pero el juzgado ha determinado que sí puede hacerlo y que tiene todo el derecho legítimo a ello. Así que a partir de aquí yo creo que son constantemente uno tras otro palos y palos y palos a la UEFA, en el sentido de que está claro que de ninguna manera pueden hacer nada contra la Superliga y que la competición es absolutamente legítima y desde luego debe salir adelante por el bien del fútbol, porque además, como veis, la justicia lo está respaldando una y otra vez. Lógicamente, tal y como he comentado en audios anteriores, ahora ya solo estamos esperando el plato fuerte, que es precisamente la decisión de la Curia Europea que dé el espaldarazo o el respaldo definitivo a la Superliga, que no sé sinceramente cuándo se producirá, pero yo espero escuchar algo en breve, y a partir de que se produzca esa decisión del máximo tribunal europeo, pues lógicamente veremos ya por fin
cómo los equipos de la Superliga pues se van formando uno tras otro y la competición, pues digo yo que empezará o echará a andar, o por lo menos no que eche a andar en cuanto a los partidos, pero sí en cuanto a la organización y cosas de este tipo, y que tengamos más noticias. Así que ojalá que así sea y que pronto tengamos nuevas y buenas noticias. Quería retomar ahora el audio en el que hablaba sobre la formación del Real Madrid, en el que os comentaba que el tipo de juego, el tipo de Real Madrid que vamos a ver otra vez es un Real Madrid muy atractivo para la vista, un Real Madrid mucho más vertical, un Real Madrid mucho más directo que en pasadas campañas, donde por supuesto vamos a tener a unos carrileros mucho más protagonistas, y precisamente por eso, carrileros y extremos, precisamente por eso los grandes perjudicados o damnificados de la situación podrían ser dos jugadores que, en mi opinión, más uno que el otro, sí que podrían verse privados de un cierto protagonismo precisamente por el tipo de juego que vamos a llevar, aunque no necesariamente tenga que ser matemáticas, es decir, en cuanto juguemos con esa formación o con ese estilo, ellos no van a poder ser protagonistas porque no es tan sencillo, pero sí que es cierto que podrían tener algo menos de protagonismo. Y me estoy refiriendo ni más ni menos que a Fede Valverde y a Odegaard, y sobre todo a este último, porque Fede Valverde al final ha demostrado ser un jugador más adaptable a determinadas situaciones y a diferentes tipos y esquemas de juego. De hecho, ya le vimos incluso jugando de manera un poco falsa, pero sí cierto, como extremo derecho, supliendo la parte derecha del campo cuando no había jugadores, pero siendo un jugador box to box, precisamente en un esquema vertical. Creo que aunque vaya mucho por el interior y por el centro, cierto es que puede ser un jugador clave, por ejemplo, para recuperar y automáticamente montar el contragolpe. Es decir, yo creo que en ese sentido es un jugador que tiene las pautas muy bien marcadas, es un jugador que efectivamente tiene una visión y una velocidad a la hora de tomar decisiones que le puede venir muy bien a ese ataque directo del Real Madrid, pero por ejemplo Odegaard es un poco diferente porque es un jugador un poco más creativo, y aunque sea al final un jugador que tiene llegada también al área y que puede ser también muy directo, es cierto que es un jugador más creativo, que se piensa 2-3 veces, es decir, que no voy a decir que duerme la pelota como a lo mejor lo puede hacer Isco, pero sí que de alguna manera se toma un poco más su tiempo, y lógicamente eso sí que va en contra un poco de un estilo más directo y más agresivo y más vertical como parece que quiere implantar Ancelotti. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre con esto. Y nos salimos ahora un poco de la actualidad del equipo de entrenamientos para daros una noticia que lógicamente está a punto de producirse, porque parece que, según Fabrizio Romano, el Real Madrid tendrá una oferta formal sobre la mesa por Varane esta misma semana. Al parecer, según el periodista italiano, la semana pasada ambos clubes ya entraron en contacto, en comunicación para Rafa Varane. Efectivamente, todo está siendo verdad, todo se está cumpliendo tal y como venimos informando desde las diferentes fuentes y medios que tenemos a nuestro alcance. Y bueno, pues parece que efectivamente lo de Varane tiene mucha pinta de que va a terminar fuera del Real Madrid. Yo lo entiendo, es un sueldo que le paga el United mucho mejor que el del Real Madrid. Lo comentaba, estaba viendo ayer unos cuantos youtubers del Manchester United en el que hablaban un poco del posible fichaje de Varane, y decían que claro, el jugador no está lo suficientemente bien pagado para ser uno de los 2-3 centrales mejores que tiene Europa. Yo personalmente concuerdo en este sentido, pero claro, es que la situación del Real Madrid es lo que hablamos, la financiera, pues como la de otros clubes, es muy complicada. Pero bueno, en cualquier caso, aquí el asunto va a estar en ver a ver cómo se vende. El caso es que además en Inglaterra ya lo están dando más que por hecho, es decir, que el trato ya está prácticamente cerrado y que incluso hablan de acuerdo a 3 partes, y que además el Real Madrid habría conseguido los 50 millones que estaría pidiendo. Yo esto no lo tengo tan claro, y dejadme que os diga que si es así, según dicen los medios españoles, o 60 como mínimo o nada. Y yo creo que es lo mínimo que el Real Madrid debería sacar por Varane, porque si no, hombre, no me digas, un activo tan valioso como Rafa Varane, uno de los 3 mejores centrales de Europa, lo vas a vender por la ridiculez de 45 kilos, vamos, para eso sería una ganga para el Manchester United, y yo creo que además sería una mala venta. Me quedaría muy mal sabor de boca, porque lógicamente yo creo que se pueden sacar, pero de lejos, mucho más por Rafa Varane, y además que si el United está muy interesado, yo creo que no tendrá problema en pegarle una subida. Hombre, 55-60 millones es lo mínimo que puedes pedir por Rafa Varane, pero bueno, veremos a ver qué ocurre esta semana. Oferta sobre la mesa.